x. ¿Por qué? Pues porque quien está cambiando es x. Y entonces, esa derivada parcial se llama así, ¿por qué? Por esa razón de que solamente está variando una de las dos, la otra permanece constante, permanece sin variar, se pone como subíndice, indicando que con respecto de ella estamos derivando. Entonces, la derivada de z con respecto de y, pues va a ser así. Ahora, quien va a cambiar va a ser y, la x va a permanecer constante, entonces va a ser así. Ahí está. ¿Eh? Ahora cambia nada más la y, la x no cambia. Recuerden que la h es esa cantidad que cambia, es muy pequeña, ¿sí? Pero a fin de cuentas se está haciendo que cambie la x en el primer caso o la y en el segundo caso. Esta es la notación para las derivadas parciales. Ahora, existe otra notación que es con una d deformada. También podemos representar a la derivada parcial de x mediante esta notación, ¿sí? De hecho, esta notación es muy parecida a la de Leibniz. Esta notación, muchos autores dicen que se debe a Jacobi, que fue un matemático alemán. Entonces hay que checarlo, pero básicamente es una D deformada. Es una D deformada, y de esa forma se representan las derivadas parciales. Bien. Entonces hay el tema de continuidad de límites, ahí ustedes lo estudian. O ahí se prosiguen el vídeo que vimos con sus compañeros. Parte del libro. Porque va a venir en el examen. Bueno, obviamente lo que sabemos de la derivada va a ser lo mismo. Recuerden que la derivada en función de una variable pues será la pendiente de la recta tangente a la curva en un punto. La interpretación geométrica de una derivada parcial es lo mismo, va a ser la pendiente de la recta tangente a una superficie, pero en la dirección correspondiente al eje de la variable. Por ejemplo, si se fijan, aquí tenemos esta superficie. Esta superficie es un paraboloide elíptico, este que está aquí. ¿Sí se ve o no? Es un paraboloide elíptico. No oigo. Sí, bueno. Entonces yo voy a encontrar la derivada de esta función con respecto de x y con respecto de y. Bien, ya los calculamos, entonces se obtiene que la derivada de la función con respecto de x en el punto 1 medio, 1,2 es menos 1 medio. Y la derivada parcial de la función con respecto de y evaluada en ese valor es menos 2. ¿Qué interpretación tiene esto? Bien, pues esta derivada, la derivada parcial, viene siendo la pendiente de la recta tangente a la superficie en ese punto, pero considerando la dirección del eje x, mientras que con respecto de y va a ser considerando la dirección del eje y. Eso lo podemos ver aquí. Si se fijan, aquí tenemos la superficie, ¿sí? Aquí está el punto, y entonces en este punto, esa derivada es la pendiente de esa recta tangente a la curva, pero esa recta va en la dirección del eje x. Prácticamente podemos decir que esa línea recta está sobre un plano paralelo al eje x. Un plano paralelo al eje x, o lo que también podemos decir perpendicular al eje y y al eje, perdón, perpendicular al plano x. ¿Sí? Entonces sí se alcanza a ver aquí este plano, ¿verdad? ¿Sí lo alcanzan a notar?
Sí, sí. Bien, ese plano contiene a esa recta tangente. Y obviamente ese plano es paralelo al eje Y perpendicular al eje, perdón, paralelo al eje X y perpendicular al eje Y. Entonces, la derivada va a ser la pendiente de esa recta tangente. Ahora, la derivada con respecto de Y, en ese punto va a ser la pendiente de la recta tangente en la superficie, en dicho punto, pero en la dirección del eje Y, es decir, como si estuviera contenida en un plano perpendicular al plano XY, pero paralelo al eje Y obviamente perpendicular al eje X. ¿Sí se entiende? No. ¿Sí? Bien, para derivadas parciales de más de 3 variables, bueno, pues es exactamente lo mismo. Es el mismo principio. Acuérdense que aquí funciona mucho lo que viene siendo la superposición, el concepto de linealidad de la matemática. Entonces, vamos a suponer que tenemos una función de 3 variables que le vamos a llamar W. O sea, W es función de X, de Y y de Z. Entonces, la derivada parcial de W con respecto de X, que también la puedo poner de esta forma, es el límite cuando H tiende a 0. ¿De quién? Bueno, quien está cambiando nada más es X, las otras van a permanecer constantes. Esa sería la derivada parcial de W con respecto de X. La derivada parcial de W con respecto de Y, que bueno, también la podemos representar de esta forma, pues va a ser este límite cuando H tiende a 0. Ahora quien cambia es la Y. Ahí está. Quien cambia es la Y. Y la derivada parcial con respecto de Z, pues la podemos poner así. Entonces va a ser así. Ahí está. Esas son las 3 derivadas parciales posibles que podemos obtener de esa función. Nada más 3 derivadas parciales. Bien. Ahora, podemos obtener segundas derivadas, terceras derivadas, cuartas derivadas, que vienen siendo las derivadas de orden superior. Sí, a eso se refiere con derivadas de orden superior. Bueno, ¿cómo es esto de las derivadas de orden superior? Bueno, vamos a suponer nuevamente que yo tengo pues una función de 2 variables, f de x, y, z. Ya sabemos que yo puedo derivar con respecto de x y bueno, derivar parcialmente con respecto de x y eso significa eso. Pero también puedo derivar con respecto de y. Vamos a poner con respecto de y. Bien. Esas son las primeras derivadas o las derivadas de primer orden. Si yo derivo a esas derivadas, a esas primeras derivadas o derivadas de primer orden, obtengo las segundas derivadas. Entonces, ¿cómo son estas segundas derivadas? Aquí hay que entender bien la notación, ¿sí? Por ejemplo, si yo lo hago con la notación de los subíndices, eso es una segunda derivada. Una segunda derivada es la segunda derivada con respecto de x. Si se fijan, es doble subíndice en x. Y entonces, esto significa que estoy derivando 2 veces con respecto de x. Esta es la primera derivada y luego la primera derivada la vuelvo a derivar con respecto de x. ¿Sí? Fíjense, fíjense cómo en esta notación voy de derecha a izquierda, en la notación de las D, de la D deformada. Porque en la notación de los subíndices voy a ir de izquierda a derecha. Ahorita lo vamos a ver. ¿Cómo va a ser la segunda derivada con respecto de y?
Bueno, pues con esta notación de los subíndices va a ser de esta forma, y con la notación de las D, pues va a ser así. Ahí está. Esas son las segundas derivadas, o derivadas de segundo orden. Una notación simplificada para esta notación de las D deformadas es esta. ¿Sí? Y para esta, pues va a ser así. ¿Sale? Se parece mucho, ¿verdad? Como que se nos hace familiar con respecto a la notación de las derivadas que vimos en cálculo diferencial. Entendamos que las derivadas que vimos en cálculo diferencial les podemos llamar derivadas normales o bien derivadas ordinarias, ¿sí? Sobre todo porque comúnmente en ecuaciones diferenciales las derivadas de una variable se conocen como ordinarias. ¿Ok? Bien. Ok, entonces eso es segunda derivada, pero con respecto a la misma variable. La pregunta ahora es, ¿podemos derivar primero con una y después esa derivada volver a derivar, pero con respecto a la otra? Y la respuesta es sí. Yo puedo primero derivar con X y luego derivar con Y. Fíjense cómo en esta notación primero derivo con X y luego con Y, mientras que en la notación de las D es así. Primero derivo con X y luego derivo con Y. Por eso les digo que en esta notación va al revés. Va de derecha a izquierda, mientras que esta va de izquierda a derecha. ¿Sí se fijan o no? Oigo. Sí, profe. Esto que me respondan, si no también me salto este tema, ¿eh? Entonces, se hace aburrido, me voy al otro, para que no se aburran. ¿Sí o no? Ok, profe. Póngase pilas, por favor. Todavía ni siquiera es viernes y ya están ahí con unas caras ahí que dijo, de nomás. Bien. Esto yo lo puedo poner así. ¿Sí se fijan? Nuevamente, en esta notación voy de derecha a izquierda, es decir, primero derivé con X, luego con Y, mientras que en esta notación primero derivé con X, voy al revés, es con X, luego con Y. ¿Lo oigo? Sí. Bien, entonces, una segunda derivada primero con Y y luego con X, lo vamos a representar así con esa notación. Sabemos que esto viene siendo esto. Primero derivo con Y y luego eso lo derivo con X. Ahí está. Y esto pues es lo mismo que esto. ¿Sí o no? ¿Sale? No oigo. Sí. ¿Sí? Entonces fíjense cómo es la notación. ¿Sale? Obviamente podemos hablar de derivadas de tercer orden, de cuarto orden, de enésimo orden. Y obviamente va a ser lo mismo la notación de los subíndices o la notación de las D. Sí es importante tener en cuenta el orden de derivación, es decir, primero con respecto de quién estoy derivando y posteriormente con quién. Eso es importante. Es muy, muy importante. Tengo que estar consciente primero con respecto a quién estoy derivando y luego con respecto de quién. Vamos a ver que hay un teorema que se llama teorema de Clairaut, y ese teorema de Clairaut nos dice que prácticamente el derivar primero con X y luego con Y da lo mismo que derivar primero con Y y luego con X bajo ciertas circunstancias. Pero obviamente es bajo ciertas circunstancias, no es a lo tonto. ¿Vale? Entonces sí es importante tener eso en cuenta. Bien. Claudia, Teresa.
Mande, profe. No te veo. Ay, es que no sé qué pasa con mi lab, que no saca la cámara. Pues es que Siempre la pongo ya bórrale. Ya bórrale todas las fotos del Instagram y todo eso, de los TikTok y todo eso. Por eso no funciona. No, profe, no tengo nada de eso. Bueno. Bien, aquí está lo que les comentaba. Observe que los dos tipos de notación para derivadas parciales mixtas tienen convenciones diferentes para indicar el orden de derivación. En la notación de la D deformada, porque esto es una D, no es una letra griega, pareciera ser una letra griega, pero no, es una D deformada. Esa notación les digo que si mal no recuerdo se debe a Jacobi, ¿sí? Ahí, pues es que miren, ya la verdad ya no sé si compartirles o no vídeos, chavos, porque yo luego les comparto y no los ven. Pero, Sí, no, a ver, ¿cuáles son los últimos que les presenté, hijo? A ver tú mismo. No me acuerdo, profe. Fíjate. ¿Sí se fijan? Ahora me entienden por qué les digo lo que les estoy explicando. Es para que los vean. No, profe, sí los vemos. A ver, ¿cuáles fueron los últimos que subí, hijo? Si mal no recuerdo, subió el 10 de mayo unos de alfos a la fecha. Si mal no recuerdo, así como que hace mucho, ¿no? No, pero es que sí los veo y le digo, pero de tanto que... A ver, diles qué les pareció a tus compañeros, diles algo. Pues estuvo muy bonito el video. Estuvieron bonitos por el día y por lo que representaban. Muy bien, hijo. Ahí luego me dices que tú participaste. Bien. Entonces fíjense cómo es el orden. Aquí dijimos que es de derecha a izquierda, mientras que en la notación de los subíndices es de izquierda a derecha. Eso es muy, muy importante. Sin embargo, aquí viene el teorema de Clario. Creo que no le llama así el libro, pero en realidad así es. Y este teorema dice, si f es una función x, y de tal suerte que sus segundas derivadas parciales, primero con x y luego con y primero con y después con x, sean continuas en un disco abierto R, esa es la condición. Para todo x, y en R, entonces sus derivadas parciales, estas derivadas parciales van a ser iguales. Esto significa que no, que independientemente del orden de derivación obtendríamos lo mismo. ¿Sí se entiende o no? ¿Nada más estás tú? Aquí estamos. Entonces es lo mismo, pero ya es importante que sean continuas. Ese es el teorema de Clario. Bueno. A ver, vamos a ver, aquí dice, examinar una derivada parcial. A ver, ¿quién quiere leer, por favor, ese primer encabezado? Ese primer grupito, ¿sale? Los ejercicios, en los ejercicios 1.6 explique si se debe usar o no la regla del cociente para encontrar la derivada parcial, no deriva. Ok. A ver, vamos a ver. Si se fijan, los impares, a ver, ¿qué notan? ¿Qué notan entre los pares y los impares? No, perdón, a ver, ¿qué notan entre el 1 y el 2? ¿En qué son diferentes o en qué son iguales? Vale. Primero se deriva x en el 1 y luego se deriva, bueno, en el 2, el y primero. Que en el número 1 estamos derivando con x y en el
2 que estamos derivando con y, ¿vale? Esa sería la respuesta. Entonces, por ejemplo, aquí nos dice si se debe o no usar la regla del cociente. Fíjense, en la primera no se debe usar la regla del cociente. ¿Por qué? Ya les estoy diciendo, no se debe usar la regla del cociente. Ahora, ¿quién me dice por qué no se debe usar la regla del cociente? ¿O por qué no usarían más bien? Claro que se puede usar, pero no es necesario. Entonces, ¿por qué no es necesario? A ver, que me lo diga. Puntos. Porque X es un numerador. No. Sí está en el numerador, pero esa no es la razón. A ver, ¿alguien más? Somebody. ¿Quién respondió ahorita? Yo, profe. ¿Quién eres? De Eric Rodrigo García Hernández. ¿Tú sí ves los vídeos? Sí, ¿por qué, profe? Ok, muy bien, sí, ya me acordé que tú sí lo ves. A ver, entonces, ¿por qué no es necesario? Rápido. ¿Quién nos dice? Oigo. Lo acabo de explicar, ¿eh? Acabo de Porque explicar. en una deriva con respecto de X y otra con respecto de Y. A ver, a lo mejor tienes la idea, pero necesito que lo definas más claramente. ¿No? Oh, solo es porque X solo está en el numerador y no está en el denominador. No, eso me acabas de decir hace rato, ya te dije que no es necesario eso. ¿O no es por eso? No, la razón es porque si estoy derivando con respecto de X, entonces Y, ¿cómo la estoy tomando? ¿Cómo la voy a considerar? ¿Cómo la voy a considerar? ¿Cómo qué dijimos? ¿Cómo qué? ¿Cómo qué? ¿Cómo qué dijimos? ¿Están ahí? Sí. ¿No sería como la segunda derivada? No. A ver, voy a volver a decir hasta donde me quedo. Si estoy derivando con X, ¿significa qué cosa? A ver, se los expliqué cuando pusimos la fórmula. Si derivo con X, ¿qué significa? ¿Que qué? ¿Qué pasa con una y qué pasa con otra? A ver. Sale. Porque si lo vemos de acuerdo en la fórmula, si X y Y van a cambiar dependiendo de respecto de qué. ¿Sí están poniendo atención o no? Cambian de sección, ¿no? Bueno, ahí estoy viendo que Ernesto puso algo. ¿No funciona tu micrófono, Ernesto?
Bueno, a ver, ¿puedes poner de nuevo lo que escribiste? Ah, bueno, ahí está en el chat. A ver, ¿alguien puede leer lo que escribió su compañero? Se modifica X. Bueno, a ver, ya les está diciendo ahí algo. ¿Quién lo quiere complementar? Si estoy derivando con X, ¿qué significa? Tal vez porque H no se encuentra en el... No. Pues en H va a cambiar el valor, ¿no? Y cuando se pone en D, pues va a cambiar el valor de D. No, no. Bueno, voy con los siguientes. A ver. Dice hay las dos derivadas parciales del primer orden. Voy a hacer el 18. A ver. Voy a derivar con respecto de X. Eso significa que la Y va a ser constante. Lo que va a cambiar es X. Todo lo de Y la voy a considerar como si fuera un número. Entonces, este pasa igual, esto pasa igual. ¿Por qué? Porque la fórmula es, esto es como si fuera un número y voy a derivar a E a la U. Voy a derivar E a la esto con la de E a la U. Entonces, U es Y sobre X, pero Y es un número. Entonces la fórmula me dice que es E a la U por la derivada de U. Ahí está. Estoy tomando como U el exponente. ¿Por qué? Porque tiene a la X. Estoy derivando con X. Esta Y es como si fuera un número. Esto pasa igual. Ahora, aquí voy a derivar a esto, pero Y es como si fuera un ¿qué? No cambia, es un número. Entonces, ¿qué hago con los números? Los saco y nada más derivaría a 1 sobre X, o lo que es lo mismo, X a la menos 1. La derivada de X a la menos 1 es menos X a la menos 2. Estoy tratando a Y como un número, como una constante, no cambia. Lo que está cambiando es X, solo derivo con respecto de X. Entonces, este resultado va a ser Y cuadrada E a la Y sobre X entre X cuadrada negativa. ¿Sí se entendió o no? ¿Sí se entendió? ¿Sí? Sí, profe. Ahora, voy a derivar con respecto de Y. Si voy a derivar con respecto de Y, ¿qué significa? Que la X va a ser constante, o sea, un número. Entonces, esto va a ser como si fuera un número. La variable solamente es Y. Entonces, bajo esta situación, para derivar esto lo voy a considerar como un producto, U por V. Acá no fue así. Acá la Y, como es un número,
lo saqué y nada más derivé e a la y sobre x. ¿Sí se entiende eso? ¿Eh? Sí. Entonces aquí va a ser u por la derivada, es más, hasta lo voy a hacer paso por paso, pero derivada parcial, obviamente. Aquí lo correcto es que sí también le ponga derivada parcial, ¿eh? Aunque ya sabemos que la y es constante, hay que ponerle como derivada parcial. Entonces va a ser y por la parcial con respecto de e a la y sobre x más esta por la derivada de esta. ¿Es así, sí o no? ¿Sí? Necesito que me respondan rápido. ¿Sí es o no es? Este por la derivada de este más este por la derivada de este. Obviamente derivadas parciales. Acá, ok, se me pasó poner este paso. Y por la parcial con respecto de x de e a la y x. Este paso sería así y luego de este ya sigue este. ¿Sí? Estoy preguntando. Sí, pero Si voy a derivar a esto con respecto de y, ¿qué significa? Que la y es un número. No. No, que la x es un número. Entonces es como si sacara 1 sobre x y derivo a y con respecto de y la derivada de y con respecto de y es 1. Más e a la y sobre x por la parcial de y con respecto de y es 1. Entonces, ¿cuál es el resultado? Y e a la a ver, pero aquí estoy mal. La parcial de esto es con la de e a la u. Aquí estoy mal. Es y esta derivada la voy a derivar con la de e a la u. Entonces la formulita me dice que es e a la u por la derivada parcial con respecto de y de u. Ahora sí ya sería el 1 sobre x. ¿Sí? Entonces esto va a ser e a la y sobre x entre x más e a la y sobre x. Aquí podemos factorizar. Y ahí está el resultado. Necesito que se pongan pilas. ¿Están entendiendo, sí o no? Un poquito con está confuso. A ver, vamos a explicar otro. Voy a hacer uno sencillo. El 14. ¿Eso ya se anotó o no? También de rodeado. Bueno, ahora podemos también con la matemática derivar parcialmente. Ya lo dijimos, es herramienta de estudio nada más. Vamos a hacer esa derivada parcial y ahorita hacemos otro ejercicio. Bueno, ya lo anotaron, me dan lo que responde en matemática para no estar perdiendo el tiempo. ¿No se ve? Ahora sí, ¿verdad? sí, ahora sí. A ver si ya todavía no sabe que está haciendo en matemática. Bueno, a ver, díganme ese que les dije, por favor.
Este ahorita me lo van a dictar, ¿eh? Que lo vamos a comprobar. A ver, El de B, profe. Z igual a Y al cubo menos 2X por Y. 2X, Y al cuadrado. no. A ver de nuevo, por favor. No, es 2XY al cuadrado. Y al cuadrado. Menos 1. Bien. Ok, vamos a ver. Voy a derivar con respecto de X. La Y va a ser constante. Entonces, paso por paso. Voy a derivar a todo eso con respecto de X. Aplico linealidad. Ahí está. Estoy derivando a todo con respecto de X. ¿Sí o no? Bien. La derivada con respecto de X de una constante, ¿a qué es igual? Cero. Menos. La Y es una constante, el 2 también, lo saco. Y nada más me va a quedar así. Menos. La parcial de 1 con X, ¿cuánto vale? ¿Cuánto vale? Es la derivada de un número. ¿Cuánto vale? 0. ¿Cuánto me va a dar? Menos 2y cuadrada, la derivada de x, parcial de x con x vale 1. Me va a quedar menos 2y cuadrada. ¿Sí lo entendieron o no? La otra es como si fuera un número. A ver, vamos a ver. Fíjense, entonces, todavía no les comparto, ¿verdad? Ahí va. No ponemos. Fíjense. Esta es la de la derivada parcial, está aquí en avanzados. Y aquí está bien. Bien. Es esta. Aquí pones la variable. Voy a derivar con respecto de x a quién. A y cúbica. A ver, dítenmelo por favor. Y cúbica. ¿Qué más? Menos 2XY cuadrado. X por, yo recomiendo que le pongan por y cuadrada. ¿Qué más? Menos 1. Menos 1. Ahí está. Ahí les va. Creo que aquí hay que ponerle paréntesis. Sí, porque ahí nada más está derivando. Es que así la puso la función, pero creo que pues hay que cerrar entre paréntesis. A ver, vamos a ver. Ahí está. Menos 2y cuadrada, ¿sí o no? ¿Sí? Sí. Ahora, a ver, de las que acabamos de hacer hace ratito, de la exponencial. A ver, esta que tenemos es con respecto de y. Ahí les va. Mira. Díganme la función. ¿Cómo era? ¿Cómo es la función? Era y, e a la y sobre x, ¿no? Sí, justo. Le estoy preguntando, chico, qué hueva. ¿Qué pasó? ¿Están ahí o no? Me estaba usando. Es que está en la otra hoja. Y nada más estás tú ahorita, ¿verdad? ¿Cómo te llamas, ingeniero? A ver, nada más Diego. entonces tomarte en cuenta nada más aquí. A ver si se fijan, ahí está. E a la y sobre x por 1 es e a la y sobre x. Más este por este me da este. ¿Sí están de acuerdo o no? Oigo.
Profe, Sí, profe. Ok, ¿quieren otro? sí, profe, porque sí está complicado. No, más complicado. A ver, agárrate uno, pues. Sale. A ver, entonces, A ver cómo es. z igual a 2y cuadrada por raíz de x. Ok. A ver, pongan atención. Aquí vamos a hacer lo mismo que las derivadas ordinarias. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Ponerlo como fracción en las raíces, exponentes fraccionarios. ¿Sí estamos? Oigo. Entonces voy a derivar con respecto de x. Voy a derivar este chorizo con respecto de x. ¿Qué significa? ¿Qué significa que qué? Que la y es una constante. Que la y es una constante, como si fuera un número, lo mismo que el 2. Entonces, ¿qué es lo que hago en las derivadas con las constantes o con los números? Los saco. Y nada más voy a derivar. ¿Sí o no? Oigo. ¿Sí? Entonces, la derivada parcial de x a lo medio con respecto de x es como si fuera así. ¿Por qué? Miren, prácticamente aquí, como toda esta función depende de x, ahí, y de hecho lo vamos a ver, esto es lo mismo que esto. Como que cuando esté acompañado de otra variable se vale que pongamos las de deformadas. Pero yo continúo poniéndolas porque si las cambio los puedo confundir. Pero ya cuando vayas a derivar algo que nada más depende de la variable con respecto a la cual vas a derivar, ten en cuenta que esto es lo mismo que una ordinaria. La parcial es igual que una ordinaria. ¿Se entendió o no? ¿Sí? ¿No oigo? ¿Están ahí? Pues ¿cuánto es la derivada de x a la 1 medio? 1 medio x a la menos 1 medio. Esto sería y cuadrada sobre raíz de x. ¿Sí están de acuerdo o no? ¿Sí? No oigo. ¿Cómo sería la derivada con respecto de y? Bueno, pues sería así. Ahora, ¿quién es constante? La x. Bien, es como si fuera, la x es como si fuera un número. El 2 y la x son constantes. ¡Pum! La saco. Y entonces nada más voy a derivar a y cuadrada con respecto de y, que vendría siendo lo mismo que d de y cuadrada. ¿Y eso cuánto es? Pues 2y. ¿Sí o no? Entonces, ¿cuánto me va a dar? 4y raíz de x. ¿Sí están de acuerdo? ¿Sí? Sí, profe. Y miren, acá está el matemático. A ver, vamos a ver matemática. A ver, vamos a derivar con respecto de x a quién. A 2y cuadrada raíz de y. ¿Sí, verdad? Mira, vamos a borrar todo esto para que la más rápido. 2y cuadrada raíz de x, ¿verdad? ¿Sí es así? ¿Sí? No. Luego. ¿Sí? Mira, ahí va. Y cuadrada sobre raíz de x. ¿Sí o no? Luego. Ahora con respecto de y, 4 raíz de xy. ¿Sí? Ahora sí, más o menos.
Sí, profe. Bueno, pues ya aquí vamos a dejarle porque si no luego se van a picar y ya son 9:15 y ya empieza a dormir, ¿no? Bueno, pues yo me duermo como a la 1 de la mañana, pero pues ya, para que descanse. Igualmente, profesor. Vamos a dejarle aquí, mañana continuamos, pero sí vayan viendo cómo es, yo les voy a subir ya los vídeos, pero sí vayan estudiando, por favor. Y bueno, estamos en contacto, que estén bien, buenas noches. Igualmente. Nos vemos, gracias.